Quiero agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. 01. Kakashi Ataque cerró el pergamino en su mano con un crujido que pareció particularmente abrupto en el silencio sepulcral de la habitación. Levantó la vista por encima de la pila de documentos y su mirada se posó en el joven rubio sentado en el escritorio, Naruto. La voz del sexto Hokage se tiñó de cansancio e impotencia mientras tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Esta es solo una misión de asistencia diplomática de rango B a Kumogakure. Aunque el viaje sea largo, solo sería de rango A en el mejor de los casos. ¿Crees que nuestros recursos humanos son tan abundantes que tenemos que enviar a los dos salvadores del mundo ninja al mismo tiempo? Naruto Uzumaki no se rió. Apoyó las manos en el borde de la mesa del Hokage y miró fijamente a Kakashi. La ruta pasará por la Tierra de Hierro. Esta frase salió de la nada y la acción de Kakashi de organizar los documentos se detuvo en el aire. Está nevando allí, continuó Naruto, con sus ojos azules desprovistos de su habitual clamor. La forma más rápida de llegar a Kumogakure es por el antiguo lugar de la reunión. No hizo falta más explicación. Recuerdos, impregnados de un olor a óxido, se filtraban por las grietas del suelo, y Kakashi los recordaba a la perfección. La cumbre de los 5 Kages, la nieve arremolinada, las rodillas arrodilladas y el niño que se desplomó en la nieve por hiperventilación. Fue uno de los momentos más raros en la vida de Naruto cuando su dignidad quedó completamente destrozada y se sintió completamente impotente, una herida que ni siquiera convirtiéndose en un héroe pudo sanar. Sasuke Uchiha ahora posee el derecho a caminar libremente y el estatus de alguien que ha expiado sus pecados. Si bien la aldea oculta de la nube no suele causar problemas abiertamente, las miradas maliciosas y los susurros son inevitables en esa región antaño tensa. Naruto no duda de la capacidad de Sasuke para resolver problemas. El que posee el Rinnegan ya no necesita la protección de nadie. Lo que le preocupaba era el proceso en sí. Incluso después de tanto tiempo, seguía sin poder soportar la idea de Sasuke caminando solo bajo esas miradas escrutadoras y hostiles. No se trataba de confianza, era pura aversión fisiológica. La sola idea de Sasuke adentrándose solo en aquella llanura nevada le devolvía esa sensación sofocante de que le quitaban el aire de los pulmones, apretándole la garganta una vez más. Kakashi suspiró, tratando de hacer un último intento para persuadir a Sasuke. No necesita guardaespaldas, lo que podría ser una ofensa para Sasuke. Naruto permaneció en silencio. El sexto Hokage permaneció en silencio durante un largo tiempo, y una vez más sucumbió a la mirada demasiado honesta y obstinada en los ojos de su discípulo, agitando su mano para arrojar la carta de misión adicional. Lo que quieras. Las puertas de la aldea de Konoha seguían en pie, y el viento frío arremolinaba hojas marchitas en el suelo. Uchiha Sasuke permanecía de pie en las sombras del porche, cubierto por completo por su capa oscura. «Oye, Sasuke». Naruto llegó corriendo con su mochila en la espalda, una sonrisa tonta característica en su rostro y agitando la mano con entusiasmo. «Uf, estoy exhausto», exclamó dramáticamente, agitando la hoja arrugada de la misión frente a Sasuke mientras se quejaba sin parar. «Kakashi-sensei es realmente especial. Insistió en que solo tú podías hacer esta misión, así que me sacó a rastras del Ichiraku Ramen y me empujó hasta aquí. Ni siquiera terminé un sorbo de sopa». Sasuke giró su cabeza hacia un lado, su flequillo negro cubría la mitad de un ojo, revelando un ojo negro tranquilo e inquebrantable. El último de la clase sigue sin encontrar una excusa después de tantos años. ¿Cómo es posible que no sepa que el camino al País del Rayo pasa por el País del Hierro, donde las montañas están actualmente bloqueadas por una fuerte nevada? Se dio la vuelta y dio el primer paso. Se han ido. «Oye, espérame, Sasuke. Tengo algo que contarte sobre esa nueva tienda que abrió hace poco en el pueblo». Los dos abandonaron la zona de barrera de Konoha uno tras otro. Sasuke dio un paso hacia la izquierda, bloqueando el viento cortante mezclado con fragmentos de hielo que soplaba lateralmente. La charla a sus espaldas se detuvo medio segundo y luego se reanudó como si nada hubiera pasado. En esa pausa de medio segundo, un chakra denso y cálido se extendió silenciosamente, llenando cada centímetro de tierra en un radio de 10 millas. En ese momento, la primera nevada del invierno cayó del cielo y aterrizó sobre el hombro del descendiente Uchiha. 02. El viento en la frontera de la Tierra del Rayo era gélido.
En una depresión natural entre dos montañas nevadas, la entrada a las ruinas estaba profundamente incrustada en el hielo, con solo una cortina de luz azul pálido bloqueando el único paso. Naruto retiró su mano derecha y la luz dorada anaranjada del chakra del 9 colas parpadeó en su palma por un momento antes de extinguirse. Este fue el tercer intento. El Rasengan impactó de lleno la barrera de luz, sin explotar ni rebotar. La turbia barrera azul solo se volvió ligeramente turbia por un instante antes de absorber el chakra, suficiente para aplanar media montaña, por completo, sin dejar rastro. La sensación de fallar el objetivo era desagradable. Naruto sacudió la muñeca, sus botas rozando la nieve con impaciencia. Instintivamente, dio medio paso hacia Sasuke, bloqueando el viento frío que soplaba desde el paso de montaña. Sasuke ignoró las acciones de Naruto, y el Rinnegan con Tomoe en su ojo izquierdo se giró ligeramente. La barrera no era compleja en su construcción. De hecho, era bastante rudimentaria. Era simplemente una puerta, sin circuitos de hechizos ofensivos ni sellos manuales complicados. Levantó la mano, con la mirada fija en los escalones de piedra tras él, con la palma presionada contra la fría barrera de luz. El poder de la mano celestial se activó. Las coordenadas del desplazamiento espacial se habían establecido, pero en el instante en que se activó el chakra, el desplazamiento se interrumpió bruscamente y una tremenda sensación de repulsión surgió de la nada. La figura de Sasuke se balanceó levemente y la nieve crujió bajo sus pies. Las leyes del espacio habían chocado con un muro invisible. Hay muy pocas barreras en este mundo que puedan resistir las técnicas oculares del Rinnegan, pero esta claramente estaba más allá de la comprensión convencional. Los ataques físicos son ineficaces, y el ninjutsu espacio-temporal está bloqueado. Sasuke se presionó el ojo izquierdo, que le palpitaba, con voz grave. No es un problema de la técnica. Las dos personas con el mayor poder de combate en el mundo ninja fueron mantenidas alejadas por una fina membrana que no tenía forma física. Hacía demasiado frío en las montañas, así que se refugiaron en una roca resguardada cerca de la entrada, donde el viento y la nieve prolongaron la espera. Naruto se sentó con las piernas cruzadas en un ventisquero, con la mirada fija en los diminutos cristales de hielo adheridos a las pestañas de Sasuke. Retorció los dedos, pero en el último segundo, antes de contenerse, solo agarró un puñado de nieve fría y la hizo una bola. No fue hasta el anochecer que finalmente apareció movimiento en la curva del camino de montaña. Probablemente eran una pareja joven de una aldea al pie de la montaña. El hombre llevaba una cesta de brotes de bambú de invierno cubiertos de barro, mientras que la mujer cargaba dos conejos silvestres que aún no habían sido procesados. Vestían ropas abultadas, sus gruesos abrigos de algodón estaban remendados y caminaban con paso vacilante. No tiene fluctuaciones de chakra. Es un mortal completo. Naruto rápidamente contuvo la respiración y sus músculos se tensaron. Te dije que no vinieras hoy, hace un frío terrible. Se quejó el hombre, liberando una mano para tirar de la manga del otro. Tendré que ocuparme de todo esto cuando vuelva, es un rollo. Deja de decir tonterías. ¿Qué vas a comer si no cocinas? ¿Morir de hambre? La mujer lo fulminó con la mirada y luego metió la mano congelada en el bolsillo del otro hombre. Yo atrapé a este conejo. El hombre se hizo a un lado para protegerla del viento y luego se acercó aún más. Después, caminaron hacia la barrera de luz. La barrera, que ni siquiera el Rasengan y el Amenotejikara pudieron romper, se derritió suavemente, permitiendo que los dos cuerpos ordinarios pasaran sin ningún obstáculo, e incluso se retiraran hacia los lados por su cuenta. Las maldiciones y juramentos de los dos hombres desaparecieron en las profundidades de las ruinas, y la cortina de luz se cerró nuevamente, volviendo a su tono azul mortal. Solo se podía escuchar el viento aullante en el valle, y Naruto miró hacia afuera, sus ojos azules estaban llenos de nada más que confusión. Sasuke, ¿qué pasó? Señaló la pantalla de luz y señaló el punto donde había impactado el Rasengan. ¿Está roto? ¿O el pase se ha convertido en esa cesta de brotes de bambú? Sasuke permaneció en silencio. Su Rinnegan diseccionaba todo lo que acababa de suceder con perfecta claridad. Ninguno de los dos poseía chakra. Su única interacción era el calor que se transmitía entre sus manos, metidas en sus bolsillos, y sus hombros al apretarse. Se quedó mirando la dirección en la que las dos personas desaparecieron detrás de la pantalla de luz, mientras sus dedos se apretaban bajo su capa. Reglas. Sasuke escupió las dos palabras con los dientes apretados, dándole la espalda a la pantalla de luz, con el rostro sombrío. Se trata de examinar las relaciones. 03. Encontrar el pueblo siguiendo las huellas desordenadas no fue difícil.
El desafío fue lograr que la gente hablara. Sasuke, con una profunda conciencia de sí mismo, se refugió en las sombras del tejado. Incluso sin el cartel de Se Busca, el aura escalofriante del clan Uchiha, impregnado de años de derramamiento de sangre y soledad, era suficiente para ahuyentar a la gente común. La negociación siempre había sido la prerrogativa de Naruto Uzumaki. 20 minutos después, se sentaron en una casa baja de tierra a las afueras del pueblo. La casa estaba oscura, sin luces, y apenas se distinguían siluetas. Un olor rancio a Artemisa impregnaba el aire. La anciana sentada frente a ellos tenía los ojos hundidos, las pupilas nubladas y de un blanco grisáceo. Ese no es un puesto de control para ninjas. Ese es el camino para adorar al dios del amor. No necesitas chakra para atravesarlo, solo necesitas empatía. El anciano golpeó la mesa con sus dedos marchitos. Si no hay muros en tu corazón, sentirán dolor juntos. Quienes se dejan una salida no pueden atravesarlo, y quienes guardan secretos en sus corazones tampoco. Solo quienes se entregan por completo a la otra persona encontrarán el camino abierto. Naruto respondió casi sin dudarlo. Eso es fácil, Sasuke y yo definitivamente estaremos bien. Esto era más simple que cualquier problema que jamás hubiera dejado perplejo a Naruto. Se habían desangrado casi hasta morir en esa roca, sus alientos mezclados e indistinguibles. El corte de su brazo derecho amputado aún le dolía levemente, un recordatorio constante de cómo había irrumpido en la vida de Sasuke con tanta crueldad, y cómo había quedado grabado en sus huesos. Incluso le pareció algo divertido. El fuerte vínculo entre él y Sasuke había superado con creces cualquier atisbo de honestidad. Se habían visto en sus momentos más feos y espantosos, habían compartido su desesperación y habían renunciado a las vidas que deberían haber usado para perseguir sus ideales. Si una relación así, donde uno daría la vida por otro, se considera un muro, entonces probablemente no exista un camino fácil en este mundo. Sasuke no habló. Estaba sentado en las sombras detrás de Naruto, acariciando inconscientemente con los dedos la fría empuñadura de la espada Kusanagi. No hay muros en el corazón. No era que intentara ocultar deliberadamente algún deseo turbio. Todo lo contrario, simplemente era muy consciente de su propia naturaleza. El camino de regreso a la aldea estaba pavimentado con la sangre de Naruto. Hacía tiempo que se había acostumbrado a interpretar el papel de alguien que debía retirarse en este mundo. Hacía tiempo que había renunciado a la lucha. Aquella noche en el Valle del Fin, perdió no solo ante el poder, sino también ante la singular terquedad de Naruto. Como Naruto decía que era amistad, entonces era amistad. Como Naruto pensaba que era lo mejor, entonces se quedaba. Se confinó a la distancia segura de un amigo, ocultando cuidadosamente cualquier agudeza potencialmente hiriente, y luego, satisfecho, se convirtió en un observador. La supervivencia de Sasuke Uchiha dependía de una moderación y un compromiso casi abnegados. La anciana se rió entre dientes. Joven, no hables con tanta confianza. La ventisca había bloqueado el paso de montaña, dejándolos sin otra opción que quedarse en el único alojamiento del pueblo. La habitación era estrecha. Aparte de una cama estrecha y una estufa medio quemada, apenas había espacio para darse la vuelta. El viento aullante del exterior hacía que el silencio interior pareciera aún más palpable. Sasuke se quitó la capa, empapada con agua de nieve, y la colgó en el respaldo de la silla. Le entregaron una taza de agua hirviendo. Hizo una pausa, extendiendo la mano para tomarla, pero la mano del otro no se retrajo de inmediato al tocarse las yemas de sus dedos. La mano callosa se detuvo junto a la muñeca de Sasuke, con el pulgar temblando inconscientemente, como si intentara frotar la zona de piel azulada por el frío, para confirmar que las venas aún latían. Naruto se congeló, de repente inseguro de si debía hacer ese movimiento. Si fuera un niño, habría agarrado la mano de Sasuke sin dudarlo y gritado: «Sasuke, tienes las manos tan frías». Si hubiera sido durante el período posterior a la pérdida del brazo, probablemente también habría calentado las manos de Sasuke con naturalidad. Pero ahora las cosas son diferentes. A medida que crece, todo a su alrededor le inculca el supuesto sentido común. Hay distancia entre los amigos, y los hombres adultos no se acercan tanto. Pero el sentido común y sus instintos chocaban. Su cuerpo clamaba por acercarse, por confirmar, por controlar la temperatura y los sentidos de Sasuke, pero su estéril comprensión emocional solo contenía la palabra amigo. Sasuke lo dijo antes, en el Valle del Fin cuando tenían 12 años, eran amigos.
Bueno, si para mañana sigue sin funcionar, iremos a desenterrar 2 cestas de brotes de bambú de invierno y veremos si funciona. Naruto, inusualmente, intentó entablar una conversación, su voz cada vez más suave y sus músculos faciales se tensaron en un arco apretado. Sasuke bajó la cabeza y tomó un sorbo de agua caliente. El líquido hirviente se deslizó por su esófago. Luego rió suavemente y dijo: perdedor. La cama era demasiado estrecha, así que ambos tuvieron que acostarse espalda con espalda. Sus columnas vertebrales se apretaban, apenas tocándose a través de la fina tela de sus ropas, y ese pequeño contacto se convirtió en la única fuente de calor en la fría habitación. Naruto miró fijamente la pared descascarada y moteada que tenía delante, con los ojos bien abiertos. No hay muros en el corazón. Naruto no entendía las palabras de su suegra. Sentía que nunca había tenido un corazón amurallado. Estaba completamente abierto a Sasuke. Desde la paliza que recibió en el Valle del Fin cuando eran niños, hasta las innumerables veces que se persiguieron después, cuando se había defendido de Sasuke, siempre había abierto su corazón y se lo había ofrecido a Sasuke, aceptando todo lo que Sasuke hiciera, ya fuera herido o pisoteado. ¿Pero por qué todavía no funciona? Su mente era un caos. Su definición de gustar era vaga. Sentía que su enamoramiento infantil por Sakura no era diferente de su amor por el ramen. Pero sabía que era diferente de Sasuke. Ese sentimiento era tan pesado que a veces lo sofocaba. Ver a Sasuke sufrir le dolía, verlo irse lo volvía loco, y querría tener a Sasuke a su lado, aunque eso significara romperle la pierna. Si la amistad era así, entonces todas las demás amistades del mundo eran demasiado fáciles. Pero Sasuke ya había dicho que eran amigos, así que así es como deben ser los amigos. Entonces así es como deberían ser los amigos, ¿verdad? Sasuke también estaba despierto. Podía sentir los latidos del corazón de Naruto detrás de él. Sabía perfectamente que estaba actuando como un ladrón despreciable. A los 19 años, hacía tiempo que había perdido la agudeza de su temeridad juvenil. Aceptó todos los juicios que el destino le había impuesto. La destrucción de su clan, el sacrificio de su hermano y un futuro solitario. Estaba destinado a ser un redentor que caminaba al borde de la oscuridad, pero Naruto insistió en detenerlo. ¿Anhelaba este calor? Por supuesto. Pero sabía muy bien que ese calor no le pertenecía. Naruto era el héroe de Konoha, destinado a caminar bajo la luz del sol, a tener una familia normal y un futuro brillante. Él, en cambio, era solo un superviviente herido, y cada segundo que permanecía allí era una ventaja. No tiene remordimientos ni derecho a arrepentirse. Poder sentarse espalda con Naruto, escuchando su respiración, aunque solo sea para hablar de algo tan tonto como buscar brotes de bambú mañana, ya es un lujo transgresor para él. No necesita más, ni se atreve a pedir más. Solo quiere mantener el statu quo, preservar su estatus de amigo, hasta el día en que tenga que irse. Este tipo de satisfacción desesperada pero silenciosa es el muro de Sasuke Uchiha. 04. Una misión de rango A debería haber sido sencilla, pero las válvulas de la línea Ley en las profundidades de las ruinas se habían aflojado tras la batalla, lo que provocó una fuga de chakra extremadamente frío. Si no se reiniciaba manualmente, las aldeas al pie de la montaña quedarían congeladas. Cuando ambos llegaron de nuevo a la montaña, la nieve ya les llegaba por encima de las rodillas y los temblores del suelo eran cada vez más frecuentes. Sasuke miró al cielo. El viento y la nieve eran aún peores que ayer, arremolinándose y azotándolos. Inténtalo de nuevo. Naruto dio un paso adelante, con un halo dorado anaranjado surgiendo de su palma. Como la abuela dijo que usar a la empatía, entonces le pondré todo mi chakra. Fue un método estúpido e imprudente, pero no había mejor opción en ese momento. El chakra del 9 colas brotó de su palma, y la energía de alta densidad impactó la barrera de luz con un violento sonido de fricción. Llevó su chakra al límite, intentando usar su inmenso tamaño para forzar la ruptura de la barrera de luz. Entonces la pantalla de luz empezó a temblar. La escena que esperaban no apareció. La oscura barrera permaneció intacta. Las pupilas de Naruto se contrajeron de repente. La reacción violenta desde el instante en que el chakra hizo contacto se extendió por los meridianos, el dolor eludiendo irracionalmente la carne y perforando profundamente el hueso. Las yemas de los dedos casi perdieron toda sensibilidad por las vibraciones de alta frecuencia de la superficie de contacto, sustituidas por la ilusión de ser aplastadas centímetro a centímetro. El dolor insoportable quemó los nervios hasta la coronilla, incluso provocando fuertes latidos en las sienes. Un grito quedó atrapado en la garganta por espasmos fisiológicos.
Oleadas de desmayos la invadieron, y un sudor frío le corría por la frente, escociéndole los ojos. Era realmente absurdo. Este cuerpo, poseedor del poder de los 6 caminos y capaz incluso de rechazar las bolas buscadoras de la verdad, ahora se veía obligado a temblar violentamente por un objeto inanimado. El chakra del 9 colas, que solía ser suficiente para soportar heridas mortales, ahora era inútil. Ni siquiera podía retirar su fuerza. Sus palmas parecían pegadas a él. Aparte de soportar pasivamente este dolor casi torturador, incluso mover un solo dedo era un lujo. Sasuke se quedó a un lado, ligeramente atrás, solo alcanzando a ver que su espalda, siempre erguida como un palo, ahora mostraba una rigidez inquietante. El cálido aura naranja del chakra del 9 colas acentuaba los rasgos sombríos del hombre. El sudor le corría por la nuca, tiñendo rápidamente el cuello de la camisa de un color oscuro. Sus dedos, aferrados a la pantalla de luz, sufrían espasmos, y todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Naruto. Su mirada acababa de posarse en la mano derecha que agarraba con fuerza la barrera de luz cuando, sin previo aviso, una bola de fuego explotó en la manga vacía de su lado izquierdo. La sensación de ardor transmitida por las terminaciones nerviosas ascendió por la herida ya cicatrizada, y la mayor parte de su cuerpo se entumeció. La respiración de Sasuke se volvió errática y el paisaje nevado blanco ante sus ojos comenzó a distorsionarse, superponiéndose forzosamente con un recuerdo personal en lo profundo de su cerebro que no le pertenecía. Parece que está nevando con la misma intensidad. Las duras palabras del Raikage destrozaron la escena. Casi podía ver cómo ese idiota era rechazado una y otra vez, y cómo lo perseguía sin descanso. Ni siquiera arrodillarse, ni llorar ni gritar servían de nada. Todos le decían que se rindiera, todos le decían que Uchiha Sasuke estaba ahora en el lado opuesto del mundo ninja, ya culpable de crímenes atroces, sin redención. El chico rubio se arrodilló en la nieve, completamente abatido, como si los copos de nieve le hubieran chupado el aire de los pulmones. Se agarró el pecho, jadeando en la quietud sepulcral de la nieve, pero no pudo inhalar ni una sola brizna de oxígeno. Finalmente, se hizo un ovillo y se desplomó lastimosamente sobre la nieve fría, convulsionando. Esto fue lo más cerca que Naruto Uzumaki estuvo de la desesperación. Sasuke se presionó instintivamente el hombro izquierdo, con las yemas de los dedos temblando incontrolablemente. La espalda del hombre que se convulsionaba ante él con un dolor insoportable y la figura que recordaba, tendida en la nieve, apenas respirando, finalmente se fusionaron a la perfección. La tormenta de nieve que azotó la Tierra de Hierro hace 4 años recién hoy ha llegado a su fin. Por un instante fugaz, no supo si el dolor insoportable que sentía provenía de la extremidad inexistente o del idiota que tenía delante. Comprendió que el dolor podía retrasarse, y que la angustia podía tener un lapso de tiempo. Toda la vergüenza y el amor que había extrañado en el pasado, después de tantos años, finalmente vencieron todas sus defensas en este día nevado, llamando a la puerta con vehemencia para exigir su pago. Sasuke avanzó a grandes zancadas y, sin dudarlo, agarró la muñeca convulsionada de Naruto con su única mano derecha restante. Las cargas del pasado son demasiado pesadas. No me atrevo a mirar atrás. La piel debajo de mi palma estaba ardiendo, y un dolor agudo se disparó directamente a mi cuerpo desde el punto de contacto. Pero ahora las cosas son diferentes. Ya no tengo ninguna obligación absoluta de hacer nada, ni odio que no puedo abandonar. Apretó con fuerza aquella muñeca ardiente y las yemas de sus dedos se volvieron blancas por la fuerza. Esta vez, al menos esta vez. La otra persona pareció sentir algo y luchó por sacudirse la mano, tal vez no queriendo que ella compartiera el dolor. No dejes que caiga solo en la nieve nunca más, no dejes que sea un espectador más. Se aferró con fuerza, su frente casi tocando el hombro tembloroso de la otra persona, su respiración rápida y pesada. Naruto, dame la oportunidad de ocupar el puesto que he estado esperando durante años. Naruto, déjame estar a tu lado. Naruto, Naruto. Piel con piel, transferencia de calor. Las corrientes eléctricas de dolor que recorrían sus cuerpos finalmente encontraron una salida. La barrera de luz, que los repelía frenéticamente, se calmó de repente, dejó de temblar y de resistir. Con un suave silbido, la barrera que les había bloqueado el paso durante 2 días se desmoronó en innumerables diminutas partículas de luz en el aire. La fuerza se disipó repentinamente y Naruto perdió el equilibrio, cayendo hacia adelante. Sasuke, quien aún sujetaba la muñeca de Naruto, también fue arrastrado y tropezó, cayendo torpemente al profundo pasadizo.
El silencio se hizo al instante, roto solo por la respiración agitada que resonaba entre las paredes de piedra. El luchador más fuerte del mundo ninja yacía en el suelo, empapado en sudor frío, con la mano derecha aún sujetando los ladrillos de piedra en la misma posición. El otro estaba arrodillado a su lado, cabizbajo, con el rostro pálido y los dedos aún temblando ligeramente mientras agarraba los del otro. «Está abierto», murmuró Naruto para sí mismo con voz débil. Sintió un dolor en la muñeca y bajó la vista para ver los dedos de Uchiha apretándole el pulso con fuerza. Sasuke aflojó lentamente su agarre. La piel bajo sus palmas ardía y su pulso latía con fuerza. Reprimió con fuerza el hormigueo y el entumecimiento persistentes en su miembro fantasma izquierdo, girando la cabeza para evitar la mirada inquisitiva de Naruto. Nadie hablaba. El aire estaba cargado de un silencio más sofocante que una ventisca. 05. Los dos se pusieron de pie rápidamente. El aire dentro de las ruinas era húmedo y frío, impregnado del olor a humedad de años pasados. Naruto conjuró una bola de chakra en la palma de su mano para iluminarse, mientras Sasuke caminaba detrás de él, recorriendo con la mirada los muros de piedra a ambos lados, cubiertos de arañazos. Avanzaron rápidamente hacia las profundidades subterráneas, sin intercambiar palabras. Cuanto más se adentraban, más frío hacía. El pasaje terminaba con una roca derrumbada que les bloqueaba el paso. Las grietas estaban llenas de hielo negro y sólido, la forma solidificada del gélido chakra de la tierra. Sasuke dio un paso adelante, desenvainando su espada Kusanagi. El chakra del elemento relámpago se aferró a la hoja, y con unos destellos de luz fría, cortó las rocas que obstruían el paso. Naruto lo seguía de cerca, usando su brazo de 9 colas, formado por chakra, para agarrar los escombros y despejarlos a ambos lados. Después de pasar por la zona del deslizamiento de tierra, finalmente quedó a la vista la sala de control central. En el centro del enorme altar circular se alzaba una válvula de obsidiana negra de más de 3 metros de diámetro. La válvula estaba completamente recubierta por una capa de hielo negro violáceo, fuente de la fuga de chakra extremadamente frío. El hielo había congelado el mecanismo e incluso estaba erosionando las losas de piedra rúnica de su base. Si no se manejaba con cuidado, toda la base se derrumbaría al descongelarse. La tarea fue más complicada de lo esperado. Sasuke abrió ligeramente el ojo izquierdo y las llamas negras del Amaterasu se encendieron, adhiriéndose con precisión a la superficie de hielo negro violáceo. Controló la forma de las llamas negras, aplanándolas y estirándolas, derritiendo el hielo sólido capa a capa como si fuera piel desprendida, mientras evitaba la alta temperatura que afectaba la frágil piedra en su interior. La capa de hielo se derritió en un líquido negro bajo el calor abrasador de las llamas negras, que fluyó por todo el suelo. A medida que la capa de hielo se adelgazaba, se expusieron grandes grietas en la base de la válvula. Naruto dio un paso adelante y se arrodilló en el agua negra. Ignorando el líquido corrosivo que le empapaba los pantalones, presionó las manos sobre las losas de piedra rotas. Chakra dorado fluyó de sus palmas hacia el suelo, uniendo con fuerza las piedras desmoronadas a lo largo del camino que Sasuke había despejado. Los circuitos rúnicos, originalmente apagados, se iluminaron uno a uno bajo la influencia de la energía Yang, emitiendo un zumbido sordo. El proceso de limpieza y reparación no fue sencillo y duró casi 20 minutos. Cuando se quemó el último trozo de hielo negro, las runas de la base finalmente completaron su ciclo. Sasuke, hay un último paso. Naruto se levantó y se sacudió las piedras de las manos. Aunque la válvula se había descongelado, el mecanismo interno estaba obstruido debido a la inactividad prolongada y se requería una fuerza física tremenda para abrirla. Los dos caminaron a cada lado de la válvula de obsidiana, uno de ellos agarrando la manija de bronce de un lado. Con un violento temblor del suelo, el pesado mecanismo emitió un chirrido. La enorme válvula, con el esfuerzo conjunto de ambos, giró lentamente una vuelta y media hasta que se oyó un crujido metálico y el pestillo volvió a su sitio. Un estruendo resonó desde las profundidades del subsuelo. El aire frío estancado se disipó y una oleada de calor abrasador brotó de la válvula abierta, disipando al instante el frío de la habitación. Tras confirmar que los valores de las líneas ley habían vuelto a la normalidad, ambos dieron media vuelta y se marcharon. Al regresar a la superficie por la misma ruta, la ventisca había cesado. Las nubes se dispersaron y el sol del mediodía brilló directamente sobre el campo nevado, con rayos tan brillantes que casi cegaban. Al bajar de la montaña, se encontraron de nuevo con la pareja. La energía de la tierra había vuelto a la normalidad y la temperatura había subido. El hombre llevaba una cesta llena de brotes de bambú de invierno, y la mujer un conejo salvaje limpio. Los dos bajaban tambaleándose.
Uno seguía quejándose de lo resbaladizo y difícil que era el camino, y el otro seguía reprendiéndolo por su torpeza, pero seguían juntos, girándose de vez en cuando para protegerse de la nieve que caía de las copas de los árboles. Naruto caminaba detrás, con la mirada fija en los brazos entrelazados de ambos. Inconscientemente movió los dedos, queriendo acercarse a Sasuke, pero su mano se congeló a mitad de camino. De repente, sintió que era innecesario. La intimidad que la gente común mostraba parecía incómoda y superflua cuando se aplicaba a ellos. Sasuke estaba a solo medio paso de él, con pasos firmes, siempre dentro de la visión periférica de Naruto. Una brisa de montaña sopló y Sasuke movió ligeramente su cuerpo, golpeando ligeramente el hombro de Naruto. Ya casi están aquí, los últimos del tren. Naruto hizo una pausa por un momento, luego sonrió y lo siguió. Cuando regresaron al pueblo, la anciana ciega estaba preparando té. La estufa ardía con fuerza y el vapor llenaba el aire. Parecía haber esperado su llegada, pues 2 tazas de té de barro tosco estaban sobre la mesa. Naruto, sosteniendo la taza hirviendo, cambió de postura en el taburete varias veces antes de finalmente ceder. Su paso tranquilo lo había inquietado. Presentía que la puerta estaba rota, o que había algún otro defecto. Después de todo, él y Sasuke no habían hecho nada trascendental, y claramente no tenían una relación como la de un matrimonio. Abuela, ¿esa puerta está rota? Naruto se rascó la cabeza. Sasuke y yo claramente somos 2 hombres, definitivamente no somos esa clase de pareja, ni siquiera estamos casados. ¿Cómo logró abrirse al final? La anciana continuó agregando leña, sus ojos grises, aunque invisibles, todavía estaban fijos en la dirección de Naruto. Nunca dije que la puerta revisara certificados de matrimonio. La voz del anciano era seca, acompañada del crujido de la leña. Esa cosa es inanimada. No entiende tu compleja ética humana. Solo reconoce los instintos más primarios. El dolor de no poder vivir sin la otra persona y la disposición a morir por ella en cualquier momento. Mientras estas 2 cosas sean reales, incluso si son enemigos, la puerta se abrirá. Naruto se congeló, unas gotas de té salpicaron de su mano, quemándole el dorso de la mano y haciéndolo estremecer. En cuanto a quién llamas amigos, hermanos o lo que sea, eso es asunto tuyo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? La anciana dejó caer la tetera de golpe sobre la mesa de madera rota. El té se está enfriando, bébelo rápido. Sasuke permaneció en silencio, solo tomando unos sorbos de su té. Las hojas de té se hundieron en el fondo. El té inicialmente amargo, pero al deslizarse por su garganta, calmó inesperadamente las opresiones de su corazón. En realidad, nadie más necesitaba decir nada. La respuesta ya estaba clara en el momento en que la fuerza ignoró todos los ataques y sincronizó por la fuerza sus sensaciones de dolor. La empatía que recorre cada nervio es innegable, al igual que la exposición sin reservas de Naruto a su dolor. Alguna vez pensó que era solo una transgresión unilateral y secreta, pero nunca imaginó que ambos caerían juntos en la estrecha puerta de la simbiosis. Las palabras de su abuela simplemente revelaron la cruda verdad, ahorrándole el último paso del autojuicio. 06. Aún era temprano cuando salieron del pueblo, y la nieve estaba blanda por el sol. No se apresuraron, sino que, con naturalidad, encontraron un lugar alto y resguardado a la entrada del pueblo para sentarse. Desde allí, la vista era amplia, con vistas al sinuoso camino que bajaba de la montaña y al campo nevado bañado por el sol. Naruto sacó la batata asada que había comprado casualmente en el mercado por el que acababa de pasar. La batata aún humeaba, con la piel carbonizada por el fuego, y su aroma impregnaba el aire. Caliente. 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 Naruto, con el aliento humeando en el aire, lanzó la batata hirviendo entre sus manos. Con un movimiento rápido y firme de los dedos a lo largo de la veta, la partió por la mitad y le entregó la mitad más grande. Esta no está quemada, Sasuke, cómela tú. A mí me gusta un poco carbonizada. Sasuke se estaba limpiando el polvo de los guantes cuando extendió la mano y lo tomó. No solía comer ese tipo de comida callejera, pero en ese momento, con cuidado, le quitó la piel carbonizada y lo comió con atención. Todo estaba muy tranquilo, solo se oía el sonido ocasional del viento y el suave sonido de la masticación. Tras la comida caliente, el vacío de su estómago finalmente se llenó, seguido de una somnolencia irresistible. Tras 2 días de tensión, sus nervios finalmente se relajaron.
Los párpados de Naruto comenzaron a cerrarse, su cabeza se hundió poco a poco como un muñeco regordete, y finalmente todo su cuerpo se inclinó incontrolablemente hacia un lado. Sasuke dejó de pelar la batata con sus dedos, ajustó su postura y usó la mitad de su cuerpo para bloquear el viento, manteniendo el frío fuera de su capa. El viento soplaba de lado, arrastrando los copos de nieve que no se habían derretido del todo. La respiración de Naruto se volvió lenta y regular, y su peso presionaba el hombro de Sasuke. Sasuke bajó la cabeza y mordió el boniato que le quedaba en la mano. El dulce sabor se derritió en su lengua y, sorprendentemente, no le disgustó. Al mirar las lejanas montañas nevadas, de repente pensó que no era tan malo. Quizás Orochimaru, ese loco, tenía razón. La vida misma no tiene sentido, se trata de llenar los vacíos con momentos fugaces recogidos por casualidad. Era solo una tarde después de la nieve, sin nada más que el sonido del viento. Era solo una batata humeante. Era solo un idiota durmiendo profundamente a su lado, y él simplemente lo protegía del viento. 10 minutos después, Naruto se despertó repentinamente, rascándose aturdido su cabello rubio que había sido alborotado por el viento. De verdad me quedé dormido. Sasuke, ¿por qué no me despertaste? El culpable se levantó, se sacudió la nieve de la capa y luego extendió la mano hacia el hombre que aún no había recuperado el sentido. Naruto miró a Sasuke, cuya manga izquierda se balanceaba ligeramente bajo su capa oscura. Se tocó la muñeca derecha, donde había un anillo de moretones de color azul violáceo, que Sasuke había pellizcado con tanta fuerza con extremo dolor cuando rompió la barrera de luz, y todavía se sentía caliente hasta el día de hoy. Las palabras de su suegra volvieron a resonar en su mente. El dolor de no poder vivir sin la otra persona. Miró la manga vacía de Sasuke y de repente entendió algo. Hace mucho tiempo, Iruka-sensei pareció haber mencionado algo parecido en el podio. Probablemente estaba dormitando en su escritorio y solo captó la mitad. Iruka dijo que hace muchísimo tiempo, los humanos tenían 4 brazos, 4 piernas y 2 rostros perfectos. Debido a su integridad, los humanos eran poderosos, así que los dioses los dividieron en 2, destrozando a los individuos antaño perfectos y arrojándolos a extremos opuestos del mundo. Desde entonces, los humanos vagaron por la tierra en agonía, pasando toda su vida buscando y anhelando a su media naranja en nombre del amor. En aquel entonces, solo le pareció novedoso y dibujó un monstruo de 2 cabezas y 4 brazos en su cuaderno para asustar a Sakura. Pero ahora, el calor abrasador de los moretones en sus muñecas le recordaba constantemente que nada de esto tenía gracia. Con razón la pantalla de luz se abrió cuando Sasuke le agarró la mano. Quizá no le importaba cuántas personas estuvieran frente a ella, ni si definían su relación como amistad. Los amigos son como 2 círculos independientes, tangentes y entrecruzados, pero siempre completos. Que se encuentren depende enteramente del destino. Pero él y Sasuke son diferentes. Su entrelazamiento es anterior al nacimiento de este cuerpo físico, anterior a la caída de las hojas y la nieve de Konoha. Tienen el mismo origen, nacieron en el principio cuando el cielo y la tierra aún eran caóticos y el chakra aún no se había dividido. Son mitades el uno del otro, buscándose y desgarrándose mutuamente a través del largo río de la historia e innumerables reencarnaciones. Son 2 huesos que crecen de la misma alma, destinados a cruzar la frontera de la vida y la muerte y recomponerse al final de los tiempos. Sasuke no era más que la otra mitad de su dolor, el hueso y la sangre que gritaban en agonía día y noche tras ser desmembrado. Mientras esa figura se interpusiera entre el cielo y la tierra, su mundo sería un círculo cerrado, y el incompleto mundo humano estaría completo. Si esa figura desapareciera, la mitad del alma contenida en este cuerpo también moriría, y el resto de su vida no sería más que una existencia miserable en las ruinas de la nada. El supuesto amor no es más que 2 huesos desalineados que finalmente se unen tras 1000 años de desolación, o mitades del cuerpo separadas por largo tiempo que finalmente se unen en el largo río del tiempo. Quizás en la vasta extensión de causa y efecto, no existan Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto. De principio a fin, no son más que la misma alma rota por la fuerza, compartiendo la misma carencia, cargando con la misma incompletitud y fluyendo incesantemente con la misma sangre en medio de los tiempos cambiantes. Si no se abrazan, están destinados a marchitarse solos en la eterna noche fría. Solo el reencuentro es el único camino a casa en este largo destino. Naruto pensó un buen rato, con 1000 palabras atoradas en la garganta, que finalmente se convirtieron en un largo suspiro. Aceleró el paso para alcanzar a Sasuke, rascándose la mejilla con frustración. Por cierto, Sasuke, creo que entiendo lo que dijo la abuela antes, pero no es así. Dime, ¿qué eres exactamente para mí?
También me preguntaste eso en el Valle del Fin. Siempre dije que eras mi mejor amigo, pero aún no me siento del todo bien. Sasuke se detuvo en seco. Se giró hacia un lado, mirando al idiota frente a él. Frunció el ceño, confundido, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. La luz del sol caía sobre su cabello negro, y su habitual indiferencia se desvaneció. Lo que quiero decir es que dejen de hacernos preguntas estúpidas sobre nuestra relación. La capa oscura trazó un arco limpio sobre la nieve mientras el Uchiha se giraba y avanzaba. Esta vez había 2 filas de huellas que se extendían a lo lejos en la nieve. Fin. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.